Eric, amor, me acaba de llamar la mamá de tu amiguito Kyle. Dice que este programa es sucio y puede enseñarte malas palabras. ¡Eso es pura mierda! ¿Qué onda, androides? Ahora me toca a mí, Mai, realizar la biografía de otro de los personajes dentro del universo de Magic the Gathering. Este personaje es Jace Beleren. Pero antes de comenzar con la historia, me gustaría hacer la sugerencia de que se dieran una vuelta por el Instagram, sobre todo en el compendio de historias que llevan como siglas MTG, en el cual encontrarán algunas de las palabras clave para entender la misma historia, ya que son palabras que solo tienen referencia dentro de sí misma. Sin nada más que sugerir y nada más que decir, comenzamos. Jace es un habitante del plano de Brynn. Al ser miembro de una familia de bajos recursos, no tenía muchas posibilidades de avanzar socialmente. Vivía con su padre llamado Gib, el cual era un trabajador promedio, y su madre Rana, que era una diestra curandera, la cual no dudaba en ofrecer su ayuda a quien lo necesitara. Los Beleren era una familia común dentro del plano. Cuando Jace era un joven de 13 años, sufrió un acontecimiento que marcaría su vida. Pues al presentar una prueba en la escuela, él había acertado todas las respuestas correctamente, hasta las que estaban planeadas para que los alumnos fallaran, por lo avanzadas que eran. Al enterarse de esto, su padre se molestó, pues obviamente pensó que Jace había hecho trampa. Ese día, al llegar Jace a casa, fue cuestionado por su padre Gib. Jace le explicó que si bien había estudiado para tal prueba, las respuestas a las preguntas complicadas simplemente llegaron a su mente, como si él sí ya las supiera. Y como ya era costumbre, su padre tuvo aquel pensamiento recurrente, el cual era lo complicado que resultaba crear a alguien de las características de Jace. Pero lo sorprendente es que Jace podía leer esos pensamientos dentro de la mente de su padre, lo cual lo llenaba de frustración, ya que todo lo ocurrido no era culpa suya. Experiencias como esta no faltaban en la vida de Jace, lo cual hacía ver que no era como los demás. Ese mismo día, su padre, al terminar el sermón, no aguantó el enojo y lo envió a su habitación, pero Jace decidió salir fuera de casa, a aquel lugar tranquilo que solo él conocía, donde podía pensar libremente, lejos de todos esos pensamientos burdos y agolpados de todas las personas, pensamientos que le resultaban imposible no escuchar. Ese lugar en las alturas en aquel edificio, desde donde podía verlo todo. Jace se encontraba en el techo del edificio, observando el cúmulo de anillos que rodeaba el plano, los cuales extraían el maná para que éste fuera utilizado por los magos de élite y las personas de alta sociedad para sus fines personales. Y fue entonces cuando ocurrió. Su mente fue invadida por un pensamiento. Aquí está ese bicho raro. Este pensamiento no era suyo, sino venía procedente de la mente de Tuk, uno de los 3 bullies que a diario lo molestaban en la escuela. Los otros 2 eran Kaden, un chico que aparentaba menos inteligencia de la que Tuk despendía, y Gillette, una jovencita que manipulaba al par de tontos. Tuk intentó someter a Jace con su fuerza bruta, ya que era un chico fornido, pero al ser avisado por aquel pensamiento, Jace pudo esquivar la embestida. Pero Tuk insistió en querer someterlo al mismo tiempo que le repetía que no creía que él fuera un tramposo, no, que más bien era un bicho raro. Jace, al sentirse acorralado, no tuvo otra manera de defenderse que entrando a la mente de Tuk. Escudriñó y encontró un pensamiento oculto, uno que Tuk le daba miedo. Era ese recuerdo de las golpizas que su alcohólico y fallecido padre le propinaban, y Jace utilizó dicho pensamiento para amedrentar a Tuk, lo cual lo hizo enfurecer más. Empujó a Jace, el cual cayó por la cornisa del edificio. Tuk se apresuró a ver si este había caído, pero llevando un ceño de furia y dolor, ya que esa información de las palizas solo lo conocían él y su padre ya muerto. Al llegar al borde del edificio, se dio cuenta que Jace se encontraba aferrado a una pequeña saliente. Sus otros 2 compañeros, Kaden y Gillette, le aconsejaban dejarlo caer. Jace, en shock, de pronto comenzó a verse a sí mismo, pero desde la perspectiva de Kaden. Aprovechó para manipular el cuerpo del chico. Arrojó a Tuk a un lado, al mismo tiempo que extendía la mano en dirección a Jace. Hecho esto, la mente de Jace regresó a su propio cuerpo, para tomar la mano que había hecho extender a Kaden, y así salvar su vida. Ya de nuevo en el techo, pudo ver los ojos de Kaden, los cuales desprendían una luz azulosa, la cual se iba difuminando al paso del tiempo, al mismo tiempo que éste perdía el conocimiento.
Pasaron unos días de aquel acontecimiento. Jace se encontraba encerrado en su habitación. No salía a comer, no iba a la escuela. Estaba perturbado, ya que era la primera vez que manipulaba a una persona de esa manera. Su madre rana se comenzó a preguntar y a preocupar, ya que esto iba más allá de un mero berrinche, y tocó la puerta de la habitación de Jace, preguntando que si se encontraba bien. Jace bien pudo leer la mente de su madre para saber sus intenciones, pero decidió no hacerlo, para no hacer más daño, sumado a que no quería volver a verse a sí mismo en los ojos de alguien más, ya que recordaba esa imagen escuálida y desprotegida que percibió en la mente de Kaden. Mejor optó por dejar entrar a su madre, la cual le pidió que le explicara qué había pasado aquel día. Jace le dijo que esos chicos volvieron a molestarlo y que no sabía cómo lo hizo, pero de pronto comenzó a leer la mente de Tuk y después la de Kaden. Su madre quedó sorprendida, a lo que solo pudo responder: mi hijo es un telépata. Jace no sabía lo que esto significaba, pero el ser un telépata era una cualidad muy especial, mejor dicho, única, que muy pocos habían tenido en el pueblo. Por lo último le preguntó a su madre: ¿tú no crees que sea un bicho raro, verdad? A lo cual le respondió: para mí tú eres perfecta y te querré siempre, siempre. Pasaron más días. Jace comenzó a tener más confianza de salir de su cárcel autoimpuesta, hasta que un día sus padres los llamaron a la estancia de la casa. Le dijeron que alguien había venido a verlo. Jace volteó a todos lados dentro de la casa y no vio a nadie, a lo cual su padre le comentó: está afuera, es demasiado grande para entrar en la casa. Se encuentra en la plataforma fuera del pueblo. Jace preguntó: ¿quién es? Es un árbitro. Su trabajo es mediar en la guerra. Es un mago como tú y sabe cómo ayudarte con tus habilidades. Se dirigieron a la plataforma y al llegar ahí se encontraron con una esfinge monumental, la cual al lado de Jace parecía serla aún más. Inmediatamente, esta se comunicó mentalmente con Jace. Así que tú eres Jace. Mi nombre es Alahamarret. Eres un mago muy habilidoso, ¿sabes? Y de ahora en adelante yo seré tu maestro. Jace le preguntó si él vendría a darle clases, a lo que la esfinge le dijo que no, que él lo acompañaría. Jace volteó a ver a sus padres, por última vez, teniendo en mente que esto era lo mejor para ellos tres. Él aprendería cómo controlar sus poderes y sus padres no se preocuparían más por él. Jace aceptó, se despidió de sus padres y se montó en el lomo de Alahamarret para alejarse volando del pueblo. En el camino la esfinge le explicó más del papel de los árbitros, el cual era mediar si las guerras se prolongaban. Utilizando sus habilidades como telépatas, averiguaban información que ayudaba a tomar acciones para llegar a la paz, siempre de la mejor manera. Te enseñaré a controlar tus poderes, te ayudaré a desarrollarlos, a lograr hazañas telepáticas con las que nunca has soñado, a obtener información oculta y a lograr todo eso sin perjudicar a nadie. Si utilizas tu don intencionalmente para causar daño, podré afinar tu tutela y tal vez, dependiendo de la gravedad del daño, a tu vida. ¿Lo has comprendido? Jace respondió que sí. Después de unos pocos días llegaron a su destino, una pared de roca que se alzaba sobre las llanuras. Alahamarret voló hacia lo alto batiendo sus poderosas alas, aterrizó en una plataforma espaciosa, agitó las alas y agazapó para que Jace pudiera bajar. Bienvenido a tu hogar, Jace Beleren. Pasaron 2 años, Jace se había vuelto ya un jovencito de 15. Se sentía más hábil y en control de sus poderes, más listo y poderoso que nunca. Podía extraer secretos militares de la mente de un guardia, dormido sin aprender ni un detalle acerca de su familia. Era capaz de nublar juicios y alterar ideas sin provocar daño alguno. Esperaba que sus padres estuvieran orgullosos de él. Aunque su entrenamiento se había centrado en la telepatía, Alahamarret no había ignorado otras disciplinas mágicas, y Jace ya se había convertido en un ilusionista prometedor. Hacía algunos meses que Alahamarret había empezado a enviarle a distintos lugares para reunir información. La esfinge decía que eran misiones de entrenamiento, pero eran totalmente reales. Al amparo de la noche y sus ilusiones, Jace tenía que infiltrarse en campamentos de los dos bandos enfrentados. Una vez allí, utilizaba la telepatía o sus dotes mundanas para averiguar los planes de batalla del ejército
y regresar con ellos junto a la Hammerhead. A pesar de su poder actual, Jace nunca había podido leer la mente de su maestro, ya que ésta tenía una infinidad de candados que hacía de esta una tarea casi imposible. Pero cierto día la Esfinge estaba distraída, desplegando mapas y estudiando la información que Jace le había traído. Hacía mucho tiempo que no se ponía a prueba contra las defensas de su maestro. Seguro que se daría cuenta. Su mentor siempre sabía cuando intentaba leerle la mente. Jace podría argumentar, y con razón, que aquello formaba parte de su entrenamiento. Solo estaba intentando juzgar el momento en el que su objetivo había bajado la guardia. Echó un vistazo en la mente de la Hammerhead. Los pensamientos de la Esfinge eran complejos y poderosos. Leerlos era como sentir el embate de un ciclón de fuerza mental. Las breves incursiones de Jace siempre habían chocado como si fuese un muro. Sin embargo, esta vez se esforzó para adentrarse en el viento. Un torrente de sensaciones y recuerdos se apoderó de él. Estaba viéndose a sí mismo, practicando ilusiones y concentrándose para controlar unas pocas luces y sonidos. Parecía tan joven. Entonces ocurrió algo inesperado. Una energía azulada y blanco brilló en sus ojos. Las ilusiones dieron vuelta a su alrededor cada vez más rápido y de pronto empezó a desaparecer. Jace se desvaneció completamente en el remolino de ilusiones. El Hammerhead dentro de aquel recuerdo extendió un zarcillo de éter hacia el vacío entre los mundos, y rescató al chico, Planeswalker. Jace recuperó el conocimiento, se levantó, preguntó qué había pasado, y el Hammerhead borró la memoria de Jace, el recuerdo de aquel incidente. El auténtico Hammerhead lo observaba con una mirada perspicaz. Jace enseguida terminó, respondió mientras la iluminaba otra sección del mapa. Lo siento, estás agotado, ¿verdad?, dijo a la Hammerhead. No te excedas, ve a descansar. Jace entró en su habitación y cerró la puerta sin intención de volver a salir. A la Hammerhead podría descubrir lo que había sucedido, si no lo había hecho ya. ¿Cuánto tiempo tardaría en volver a borrar sus recuerdos de Jace? ¿Lo habría hecho otras veces? ¿Acaso habría forma de saberlo? Planeswalker. Significase lo que significase, a la Hammerhead parecía pensar que Jace era uno, que había mundos más allá de Brynn, que Jace podía viajar entre ellos. Lo intentó, pero no sucedió nada. Se había convertido en Planeswalker y se había desvanecido en el éter. A pesar de ello, sin el recuerdo de aquel instante, ¿podría volver a lograrlo? A la Hammerhead quería lo mejor para él. Algún día seguro que la anciana Esfinge le contaría la verdad y pediría perdón por haber ocultado. Le explicaría que aún no estaba preparado, incluso por puro interés propio. A la Hammerhead debería apreciar el hecho de tener a un Planeswalker como aprendiz. Mientras Jace conservaba aquella información en la cabeza, su maestro podría leerla, y si lo hiciese, borraría de nuevo sus recuerdos, y Jace perdería su única ocasión de descubrir la verdad. Tenía que proteger su mente. Sin embargo, alterar su comportamiento habitual levantaría sospechas. Las sospechas llevarían al escrutinio, y el escrutinio revelaría su secreto. Sacó una hoja de papel del escritorio y describió todo lo que había visto y cómo lo había descubierto, escribiendo con letra minúscula y apretada que la Esfinge quizás no podía leer ni aunque encontrase el recordatorio. Procuró incluir todos los detalles que pudo y se dejó una advertencia sobre lo que pasaría si la Hammerhead descubría lo que había ocurrido. Cuando terminó, anotó la fecha en el margen superior, dobló la hoja con cuidado y la guardó en su cajón. Luego, despacio y con sumo cuidado, Jace se hizo olvidar lo que había visto, lo que había escrito y lo que acababa de hacerse a sí mismo. Tenía dolor de cabeza. Encontró papel muchas veces durante las semanas siguientes. Cada vez que lo hacía, se sentía furioso, siempre que se preguntaba qué hacer, y siempre borraba sus propios recuerdos para que la Hammerhead no lo descubriese. Jace se encontraba en una nueva misión dentro de un campamento militar. Su objetivo era recopilar información de la mente de un general. No tuvo problemas para llegar a él, pero al estar escudriñando dentro de su mente se encontró con la imagen de un joven encapuchado, flaco y alto, el cual estaba dando información valiosa al general. Al observar con más atención, miró que se trataba de sí mismo, lo cual indicaba que no era la primera vez que estaba ahí, como pensaba, y que su maestro había borrado sus recuerdos para que no lo recordase. Se sintió traicionado, utilizado,
regresó a casa con el pensamiento de huir. Mientras empacaba sus cosas, dio con la hoja de papel, la cual había escrito con todos los detalles del despertar de su chispa de Prince Walker. Otro motivo de indignación, otra mentira de su maestro. Jason añadió otras líneas al papel y volvió a borrar su recuerdo. Como protección, se dirigió a la plataforma de salida, pero Elijah Marrett se encontraba ahí esperándolo. «Bienvenido», lo saludó Elijah Marrett. «¿Qué has aprendido?» «Dímelo tú», le respondió Jace. Utilizó la voz para no ofrecer a la esfinge la más mínima vía de entrada. Luego preparó todas las defensas mentales que conocía. Elijah Marrett dudó. «¿Que has descubierto algo que no es de tu agrado?» La voz sonaba más alta que lo que antes y denotaba insistencia. «No me digas», volvió a hablar Jace. «Hace tiempo que no practicamos el combate mental, ¿verdad?» «Muy cierto, ahora es más poderoso. Podría hacerte daño. O podría hacerte daño a ti», le respondió Jace. «Me parece poco probable», respondió la esfinge. «Pero ¿y si cayese en manos de un mago mental enemigo? Tú y yo podemos ser los únicos, ¿verdad? Ponme a prueba, ayúdame a encontrar mis límites, arráncame la información». Elijah Marrett se levantó y el poder se desató de su mente, el cual alcanzó a Jace como si fuese un frente de tormenta. Ambos leyeron sus mentes. Jace se dio cuenta que durante estos 2 años había sido un peón en el juego de la esfinge, llevando y trayendo información a conveniencia, y Elijah Marrett descubrió que Jace sabía todo lo referente a su despertar como Prince Walker, y si no podía conservar al muchacho, había decidido destruirlo. Jace atacó primero. Elijah Marrett era más poderoso, pero allí, en la mente del joven, también era vulnerable. Si Jace estaba dispuesto a dañar su propia mente, y Elijah Marrett era demasiado arrogante y cobarde como para tener en cuenta aquella posibilidad. Jace sintió que se precipitaba hacia atrás, hacia adelante, hacia el exterior. No recordaba su hogar, ni el rostro de su madre, ni el sonido de su propio nombre. Sin embargo, la esfinge salió peor parada. Elijah Marrett olvidó cómo respirar. Se desplomó hacia adelante y se quedó sin aire. El contorno de su cabeza fue el último que vio el Planeswalker antes de romperse en pedazos y caminar, saltar de plano. Cayó al suelo de espaldas, con fuerza. Había claridad y ruido, y bullicio. Tenía dolor de cabeza. Las siluetas que se movían a su alrededor se convirtieron en personas. Los sonidos en voces y el dolor de cabeza en pensamientos que no eran suyos. A partir de ahí, dijo una voz mientras su propietario daba un rodeo para esquivarle: «Habría que denunciarte a los Boros por teletransportarte a Tuntún». «¿Los Boros? Quítate de en medio», gritó otra voz, y levantó la vista justo a tiempo para rodar y esquivar una carreta tirada por una especie de bestia lanuda con amplios cuernos cornudos. «Ha salido de la nada, un pobre sujeto de prueba de los Iset, seguro». Se levantó con dificultad. La gente se quedó mirándole. Su aspecto era tan malo como él se sentía por dentro. Estaba sudando, pálido y sucio. Se tapó la cara con la bufanda y se apartó corriendo hacia el lado de la vía. «No soy un sujeto de prueba. No sé quién soy. Maldita sea. Ya pensaré en eso. Aquí corro peligro». Caminó lo más rápido que pudo sin parecer alarmado. Leyó con cuidado las mentes de los alrededores. Era una sensación cacofónica, una maraña laberíntica de voces, y la mitad de ellas ni siquiera eran humanas. Vagabundo, ladrón, pobre chaval, desgraciado. El dolor de cabeza iba peor. Aún así logró atar algunos cabos, por lo que había descubierto en el estruendo de pensamientos. Estaba en el distrito textil, y sus vestimentas, ropa del anillo, dijo algo en el fondo de su mente. Parecían harapos en comparación. Pronto iba a tener lugar en una fiesta conocida como Rag Chaub. Un colectivo conocido como los Orsop parecía ser el dueño de aquella zona, o ejercía control político, o algo por el estilo. Había cientos de mentes, pero ninguna pensaba en algo ajeno a la ciudad. Qué raro le parecía. A lo mejor era la forma de ser de los urbanitas. Descubrió que había al menos 2 agencias del orden independientes y procuró que no le encontrasen. Necesitaba un lugar donde llamar menos la atención. Se guió por los pensamientos más sospechosos y mezquinos, los de la gente que vestía de la forma más parecida a la suya, y lo siguió como si fuese un hilo. 10 minutos más tarde llegó a un lugar muy diferente.
Estaba en un distrito donde los callejones eran más estrechos y las sombras más oscuras. En aquel sitio todos iban a lo suyo. Continuó caminando mientras permanecía atento al peligro y leía las mentes cercanas en busca de cualquier dato que pudiese servirle de ayuda. Finalmente encontró lo que buscaba en una mente de una niña, hambrienta y sucia, que atesoraba un nombre, Emara Tardis. Aquella mujer daba cobijo a los desamparados. ¿Pero dónde? Ovitzia, le bastaba con eso. La puerta se abrió y reveló a una mujer escultural, con largas orejas puntiagudas y ojos blancos, que lucía un vestido elegante. Sus pensamientos eran laberínticos y estaban ocultos en las profundidades de su interior. ¡Qué hermosa es! Si has venido solo para admirarme, me temo que no tengo tiempo. ¿Puedes leer mentes?, preguntó Jace. Lo lamento inmediatamente. No, respondió la mujer con una sonrisa, pero eres un adolescente. El chico se sonrojó y por breve instante se vio a través de los ojos de ella. Estaba sucio, tenía un aspecto extraño y sus ojos denotaban la falta de sueño. Parecía un libro abierto. Soy de otra ciudad. Estuvo a punto de decir, pero aún no sabía si aquello tendría sentido. Otro distrito. Buscó un sitio donde quedarme y he oído decir que ayudas a la gente como yo. A veces. ¿Cómo te llamas?, dijo la elfa. Echa un vistazo entre las mentes cercanas para buscar un nombre local que no sonase sospechoso. Berrim, contestó tras demorarse un poco. Había tomado prestado el nombre de un sirviente que pasaba cerca. Me llamo Berrim. Le pareció una mentira inofensiva y creyó que sería mucho mejor que contar con la verdad. Por lo que sabía, incluso podía ser verdad. Adelante, Berrim, dijo Emara. A ver si podemos conseguirte ropa nueva. Estaba a salvo, se había aseado, había comido, por fin tenía tiempo para pensar. ¿Sería capaz de recordar algo? Dibujó ilusiones en el aire, formas aleatorias que le ayudarían a pensar, manchas, líneas y anillos. Cruce de Silmont. El nombre surgió de la nada, acompañado de la imagen de una enorme estructura anular. La única forma de estar seguro de que aquel recuerdo le pertenecía era que no hubiera nadie más alrededor para mostrárselo. Una silueta cobró forma ante él, un anillo alargado, abierto por parte del inferior, con un círculo flotando en el centro. No tenía ni idea de qué representaba, si es que significaba algo. Jace, me llamo Jace Beleren, de modo que allí había algo esperado a que lo descubriese. ¿Y quién es Jace Beleren? Es un buen hombre, es compasivo. Hizo desaparecer la silueta y se quedó sentado solo, más lejos de su hogar de lo que creía posible. Tendría que esperar y ver qué le deparaba el futuro. Pues ese lugar no se trataba de otro que otro plano llamado Ravnik. Bueno, androides, esta es parte de la historia de Jace Beleren, la cual es muy extensa. Por eso me centré solamente en la forma en la que creció y en la que encendió su chispa como Planeswalker. Espero haya sido de su agrado. Y si quieren un poco más o saber en qué continúa esta historia, dejen sus comentarios, que con gusto lo atenderemos. Sin nada más que decir, me despido.